Hola, mi amigo querido. La grande batalla espiritual se vence o se fracasa aquí en la mente. ¿Por qué? Porque antes de la acción viene el pensamiento. Un pensamiento acariciado finalmente te lleva a la acción. Por eso, somete tus pensamientos a las manos de Dios. Deja que el Espíritu tome control de tu vida y te garantice la victoria. Hoy iremos a la lección número 5 para el 1 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección de esta semana es Dios pelea por ustedes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que por detrás de todas las batallas sangrientas que el libro de Josué narra en la conquista de la tierra de Canaán, estaba el amor y la misericordia de Dios, junto con su justicia. A veces nosotros solo vemos sangre, vemos muerte, vemos batallas, y nos escandalizamos porque pensamos, ¿cómo es que un Dios de amor pudo permitir todo ese derramamiento de sangre? Sin embargo, nos olvidamos del contexto y nos olvidamos de las propias circunstancias que los hombres de aquel tiempo vivieron. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de La iniquidad de los cananeos. Mira, querido, la primera vez que Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, en realidad fue a Abraham. No había todavía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel comenzó con Jacob, descendiente de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Lo que está registrado en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Abraham recibió esta promesa, estaba en Canaán. Dios le había dicho que la tierra sería de él. Y Abraham muchas veces preguntó, Señor, ¿y cuándo vas a cumplir la promesa? Y ya cuando estaba al fin de sus días, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú descansa tranquilo, tú vas a descansar. Pero tu 4ª generación considera 100 años por una generación, o sea, 400 años después, tus descendientes heredarán esta tierra. ¿Y por qué no ahora, Señor? Por un simple motivo. Todavía no se ha colmado la maldad del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los cananeos. El vaso de la maldad de ellos no se ha colmado. O sea, ese pueblo de Israel, ese pueblo de Canaán, era un pueblo que no tenía en cuenta para nada a Dios. Y hasta en su vida religiosa mezclaban la prostitución y el asesinato, el sacrificio de seres humanos. Inventaban cada día nuevos pecados. No tenían valores ni principios que tuvieran que ver nada con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham, calma, no tengas prisa, porque todavía no se ha colmado la maldad de esa gente. Ahora mira lo que dice Levítico capítulo 18, 1 al 3. El pueblo de Israel estaba ya caminando hacia Canaán. Y mira lo que Dios le dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y si tú quieres, lee todo el resto del capítulo 18 de Levítico.
Y tú vas a ver ahí todo lo que los cananeos hacían. Era una cosa que no se podía entender. Hombre con hombre, mujer con mujer, ser humano con animal. No había respeto por nada. Sacrificios humanos, derramamiento de sangre inocente. Pasó un siglo. El pueblo de Israel reclamaba al Señor, ¿y cuándo? ¿Y qué decía Dios? Todavía no se ha llenado el vaso de la maldad de esta gente. Y ese pueblo seguía inventando pecados y hundiéndose en la maldad. Pasaba otro siglo. Señor, ¿y cuándo? Todavía no se ha colmado la maldad. 3 siglos, todavía no. 4 siglos. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel entró. Pero nosotros leemos, el pueblo de Israel entró y expulsó a los cananeos. Pero y los más de 4 siglos que Dios esperó para que ese pueblo se arrepintiese. Eso nosotros no percibimos. Solo percibimos cómo el pueblo de Israel entró y conquistó. Pero la paciencia y la misericordia que Dios tuvo. Ahora, querido, llega un momento, no es que la paciencia de Dios se agota, sino que el ser humano llega a un punto de no retorno. Es como la gangrena. La gangrena comienza a devorar el cuerpo. Llega un momento en que la gangrena ya no puede ser controlada. Y si tú no haces algo radical, la gangrena va a tomar cuenta del cuerpo entero. Entonces muchas veces es necesario amputar un dedo. Muchas veces es necesario amputar una mano o amputar un brazo para salvar el resto del cuerpo. Esa parte de habitada en Canaán por los seres humanos que no tenían en cuenta a Dios para nada, era como la gangrena espiritual que iba avanzando. Y Dios, juez justo, porque a veces nosotros pensamos cómo Dios permitió la guerra, cómo Dios permitió que el pueblo de Israel avance violentamente contra los cananitas. No, querido, Dios es un Dios justo. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra, el Señor creador de los cielos y de la tierra, ¿no es un ser justo? Mira lo que dice Salmo 89:14. Leo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Interesante cómo el salmista describe a Dios. La justicia y la misericordia de Dios están amalgamadas. Son una. Dios no es más justicia que misericordia, ni más misericordia que justicia. Erramos cuando queremos colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios, o viceversa, la justicia de Dios contra la misericordia. No, Dios es justo y misericordioso. Fue misericordioso con el pueblo de Canaán esperando más de 4 siglos, mientras el pueblo cada vez se hundía más y más y se descomponía espiritualmente. Pero fue justo también Dios cuando dijo, hasta aquí llegó. Este pueblo ya no tiene retorno. Asimismo, muchos cananeos se convirtieron. Un ejemplo, Rahab no era cananea. Ella se convirtió junto con toda su familia. Y si tú lees toda la historia vas a ver que muchos cananitas se convirtieron, aceptaron a Dios como su Señor. Quiere decir, ¿quiénes fueron destruidos? Esta es otra cosa que tenemos que tener en la mente. Dios no ordenó entren y maten a todos. No, no, no. Calma ahí. Vamos a ver las órdenes de Dios. Despojar o aniquilar. Esta es la tercera parte.
los cananeos endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura de maldad, hasta el punto en que fueron destruidos como consecuencia de la decisión que ellos mismos tomaron. Pero mira lo que decía Dios en su orden al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 23, 28 al 30. Leo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Mira, enviaré la avispa para que eche fuera al cananeo, no para que lo mate, para que eche afuera, porque el plan de Dios no era matar a esa gente, el plan de Dios era retirarlos de Canaán, porque por tras de todo también estaba el simbolismo de que el pueblo de Dios hoy camina a su Canaán celestial. Entonces, el plan de Dios no era que esa gente muriese. Leo el versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Tú ves el plan de Dios? El plan de Dios era compasivo para con los cananitas, esperando que ellos se arrepintiesen, que ellos regresasen, que ellos aceptasen al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, ese pueblo se endurecía y no hacía caso. Leo ahora Éxodo 33, 2. Mira. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al hiveo, al jebuseo. Echar fuera. El plan no era matar, el plan era echar fuera, expulsarlos, despojarlos de la tierra, para que el pueblo de Israel se desarrollase en esa tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el pueblo de Canaán hubiera aceptado a Dios? ¿Se hubiera quedado en su tierra? ¿Y qué hubiera sido de Israel? No sé. Yo no puedo responder lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal vez también habitaría en la tierra. ¿Por qué? Porque los unos y los otros ahora eran pueblo de Dios. Inclusive el plan divino era que el pueblo de Israel no sea un pueblo egoísta queriendo ser el pueblo de Dios, sino que testificase, reflejase el carácter de Dios para que otras naciones se convirtiesen y todos pasasen a ser el pueblo de Dios. Leo ahora Números 33, 52. Dice así. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Percibe las dos palabras. Echaréis, expulsaréis, sacaréis al pueblo. Ahora percibe la otra palabra, destruiréis. Pero destruiréis ¿qué? A la gente no. Destruiréis los ídolos, sus falsos dioses, sus imágenes. La destrucción no tenía nada que ver con el pueblo. El pueblo debería ser expulsado. Pero la guerra no era contra el pueblo, la guerra era contra el enemigo de Dios que estaba por detrás de esos pequeños dioses, de esos falsos dioses. El asunto es que el pueblo de Israel decidió escoger el territorio de la muerte. Porque si Dios es vida, donde está Dios está el territorio de la vida. Ahora, si tú abandonas a Dios, si tú no aceptas a Dios, no quieres saber nada con Dios, naturalmente entras al territorio de la muerte. Y esa muerte puede ser por atropellamiento, por cáncer, por muchas formas. Pero el que está alejado de Dios ya está muerto espiritualmente. Parar de respirar es parar de respirar. Nosotros nos preocupamos solo con el parar de respirar. Pero Dios está preocupado con la vida espiritual, la vida eterna de sus hijos, para mostrar
que la muerte del pueblo de Canaán fue una elección de ellos, leo Deuteronomio capítulo 20, versículos 10, 11 y 12. Dice, esta es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entrase a las ciudades. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea que el pueblo de Israel en sus conquistas llegaba anunciando paz. Pero si el pueblo no aceptaba la paz y quería la guerra, generalmente Dios iba al frente de su pueblo y la guerra era vencida por el pueblo de Israel. Los ídolos eran destruidos y la tierra quedaba para el pueblo. Pero el plan de Dios no era destruir. Hoy día mismo, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? No quiero la muerte del impío, dice Dios. ¿Acaso Dios es un Dios salvaje que se regocija con la muerte de los seres humanos? No, querido. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que se arrepienta y regrese. Pero a veces el impío se agarra con uñas y dientes del pecado, de su cultura, de sus costumbres, no quiere salir. Cuando Cristo venga, la destrucción caerá sobre el pecado, no sobre los seres humanos. Pero cuando los seres humanos se agarran del pecado, pues la destrucción caerá, que cae sobre el pecado, los va a destruir también. ¿Por qué? Porque no aceptaron la invitación divina. Y esto es lo que nosotros vemos en la última parte de este estudio, hablando del príncipe de paz. Jesús era el príncipe de paz. Al mismo tiempo es el guerrero, el príncipe guerrero de Dios. Pero su intención es paz. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ese príncipe de paz, mira lo que va a hacer. Apocalipsis 19, 11 al 15. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice así. Entonces Juan, está escribiendo Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta cuando pelea Jesús, pelea con justicia. Sigo el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. El príncipe de paz, el príncipe que hoy llega y te habla al corazón y te susurra al oído y te dice, hijo, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en la vida de tu familia. Yo voy a colocar paz en el corazón de ustedes, van a ser una familia armoniosa, feliz. Ese mismo príncipe de paz que hoy te espera, que hoy aparentemente tarda, como Pablo dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Hoy Él tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque todavía no aceptas. Él te habla, pero tú no oyes. Él te habla, pero tú no oyes. Pero ese mismo Dios volverá, el Señor Jesucristo volverá. Y ahora Juan lo ve en visión, en su caballo blanco, con sus ejércitos de ángeles.
Su ropa está manchada de sangre porque ha pisado el lagar y en todo lo que ha hecho lo ha hecho con justicia. A ese mismo Dios lo vemos en Israel conquistando Canaán. Habló a Canaán, suplicó a Canaán, esperó a Canaán. Ellos no aceptaron. Entonces el pueblo de Israel entró para expulsarlos, para destruir a sus dioses. Pero ellos comenzaron a pelear. Entonces hubo pelea. Y como el Señor comandaba los ejércitos de Israel, pues el pueblo de Israel fue derrotado. Pero Dios es amor. Dios es misericordia. Él te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Acepta al Señor hoy. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Un abrazo.